buenas noches, es lunes 5 de marzo y en este informativo van a ver lo que es la cara del separatismo más intolerante. Nos referimos a las declaraciones del portavoz del Sindicato Independentista de los Mossos d'Esquadra. Es un portavoz que ha lanzado o ha rezumado auténtico odio hacia quien no piensa como él, en concreto a los asistentes a la manifestación de ayer en Barcelona, a los de Tabarnia, a los catalanes que quieren seguir siendo españoles. Salva Vila, buenas noches. Así es, Gonzalo, muy buenas noches. Es la respuesta del separatismo ante la exitosa manifestación de los españoles que quieren ser catalanes y que ayer salieron a la calle bajo la organización de Tabarnia. Esa idea más o menos graciosa que pretende poner al separatismo ante el espejo. El problema de este mozo, Albert Donaire, es que al llamar fascistas, homófobos y machistas a los que estuvieron presentes, ha lanzado así un mensaje de odio hacia todos los presentes. Es una nueva demostración de que el separatismo está desnortado. Las muestras de odio de Donaire son una de ellas, pero el ridículo que están haciendo con la formación de gobierno es una muestra todavía peor incluso. Una vez Puigdemont ha dicho adiós y una vez que Junts per Catalunya ha convencido a Esquerra Republicana de que el preso Jordi Sánchez sea el ideal, ahora viene la CUP y dice que lo rechaza, asegurando que o les garantizan que van a implementar la República o no van a apoyar a ningún candidato. Sin duda que los de la CUP son los más coherentes, aunque irán a los tribunales por ello. Pero coherentes, los antisistema lo son, sin duda. Más noticia en nuestro sumario. Los pensionistas han vuelto a salir a la calle, en Bilbao en concreto. Centenares de personas han protestado por la pérdida de poder adquisitivo después de la escasa subida del 0,25% que ha anunciado el gobierno para este ejercicio. Esto en el País Vasco. Mientras tanto, a la salida de un acto en Zaragoza, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha sido abucheado al grito de fuera, fuera y pitado por decenas de jubilados. En unos minutos veremos cómo ha transcurrido esta jornada. Parece ser que este gobierno ha perdido la dignidad en cuanto a considerar a las personas mayores dignas de poder vivir decentemente. Hay ancianos que no tienen ni pueden tener agua para ducharse dignamente. La juez de Collado Villalba ya ha ordenado la ejecución del secuestro de Fariña. En este libro, Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico en Galicia y esta retirada es una medida cautelar ante la demanda presentada por el que fuera alcalde de Ogrove, José Alfredo Bea Gondar. Hace apenas una semana fue cuando la polémica saltó a la luz y Fariña se convertía en el libro más vendido de España. Mañana se cumple una semana sin saber nada del paradero de Gabriel, el niño de 8 años desaparecido en Almería. Sin embargo, esta mañana se ha encontrado una camiseta que contenía su ADN. Así lo confirma el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a través de la red social Twitter, en donde también asegura que su búsqueda continúa y que la colaboración ciudadana está siendo fundamental. En este informativo repasaremos la última hora de esta desaparición. Se había detectado en la camiseta que el pasado sábado fue encontrada restos de ADN del menor Gabriel. Se va a ampliar hasta 12 los kilómetros del perímetro que se van a empezar a analizar. Destrozos millonarios en el sur de nuestro país. El paso de la cola de la borrasca Emma ha dejado varios tornados que han provocado numerosos estragos en sembrados, invernaderos y diversas infraestructuras. La zona más afectada ha sido el puerto de Santa María, concretamente la urbanización de Puerto Xerre, en donde el viento ha levantado coches y furgonetas, ha derribado muros y ha destrozado embarcaciones y restaurantes en la zona. Semana decisiva para la equiparación salarial. En estos días se están produciendo las votaciones de los agentes de la policía para saber si aceptan o no el acuerdo con el Ministerio del Interior. Va a ser este jueves 8 de marzo cuando se produzca la reunión entre la cartera de Interior de Juan Ignacio Zoido con policías y guardias civiles para conocer
o comunicarles cuál es la decisión final. Puede incluso que sea el mismo miércoles, el último día de la votación. Si los cuerpos de seguridad de nuestro país aceptan, el incremento salarial será a partir de 2020 de unos 560 euros brutos más al mes para un policía y 720 euros para un guardia civil. Y estas votaciones telemáticas han dado su pistoletazo de salida esta mañana a las 9 y continuarán hasta mañana martes a las 9. Pero atención, porque no todos los agentes de policía van a votar, solamente serán un 83%. Los agentes tienen la oportunidad de votar a favor o en contra de la última propuesta del ministro Zoido. Será este miércoles cuando se conozca el resultado final y si la negociación sigue adelante después de que los sindicatos decidieran dar un golpe en la mesa y acabar con las conversaciones. ¿Qué piden la Guardia Civil y la Policía Nacional? Pues apuestan por un aumento de 500 millones de euros acumulables durante los próximos 3 años, que se traducirían en un total de 1.500 millones a partir del tercer año. Por su parte, el Ministerio aboga por una subida de 1.100 millones. No es la única oferta de Zoido, también se muestra dispuesto a que la subida de 2018 sea de 500 millones de euros y sea efectiva desde el pasado 1 de enero. ¿De cuánto sería entonces la subida? Pues en el año 2020 los guardias civiles pasarían a cobrar hasta 720 euros brutos más al mes y los policías 561. Los representantes de las asociaciones tendrán que esperar para saber en qué queda todo, pero ya hay sindicatos como Jusapol que reniegan por completo de este acuerdo. Dicen que la equiparación real no se vota y que no hay transparencia por parte del resto de asociaciones. Es más, ellos han sido los únicos que han señalado los contras del borrador del Ministerio, porque, atención, el dinero no se destinaría a incrementar el complemento específico general, sino el singular. ¿En qué se traduce? No habrá diferencia en las pagas extras, los agentes no cobrarán en segunda actividad o si pasan a la reserva un sueldo acorde al de las policías autonómicas, no irá ni un solo céntimo a las jubilaciones y tampoco se regularán las horas extraordinarias. Bueno, para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Pablo Pérez, que es portavoz de Jusapol, Justicia Salarial para la Policía, que digamos que es una asociación, está fuera de los sindicatos. Señor Pérez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, hoy han comenzado las votaciones de Policía y Guardia Civil. Una cuestión, ¿por qué solo pueden votar el 83% de las policías y el 60% de los guardias civiles? ¿Se refiere únicamente a los que están afiliados a sindicatos o a qué se refieren estos datos que ya de entrada me parecen pocos? No es el 100% del censo. Efectivamente, en principio a lo que se refieren es a lo que estás diciendo, a únicamente los afiliados o asociados, tanto a sindicatos como a asociaciones de policía o guardia civil. Y ese dato me parece un poquito elevado, ya que nosotros tenemos entendido que no es esa realmente la cifra de afiliados en cuanto al 83% hablo de policía. ¿Puede que sea menor incluso? Es menor seguramente, e incluso dentro de esos afiliados hay muchos afiliados que están afiliados a sindicatos no representativos, los cuales también estaban teniendo problemas para realizar esta votación. ¿No representativos se refiere a los que no estuvieron en las reuniones con el Ministerio? Efectivamente, los que no tienen representación en el Consejo de la Policía, eso es. Señor Pérez, ¿qué cree usted que va a pasar? Sinceramente no lo tengo muy claro. Sí es verdad que nosotros contamos con la intención de voto de muchos de nuestros asociados a Jusapol. Estamos hablando prácticamente de 35.000 policías y guardias civiles, los cuales la mayoría de ellos dicen que no a este acuerdo. Dicen que no a este acuerdo y queremos matizar. No es que nos parezca una subida no importante, si es verdad que es así, pero nosotros lo que estábamos luchando desde un principio, y todos los sindicatos en unidad de acción lo dijeron hace 15 días, que no iba a firmarse otra cosa que no fuese la equiparación real y total. Y esto que están ofreciendo realmente no es la equiparación total y real. Entonces, ¿esto qué es? Porque lo digo como venden. Es evidente que hace 2 semanas se levantaron de la mesa los sindicatos con una oferta del Gobierno. Parecía que todo estaba roto. A la semana siguiente, que es justo la pasada, se reúnen, se sientan, hay una especie de fumata blanca. ¿Pero es equiparación con los Mossos o no lo es? Lo digo porque para no llevar a equívoco a nuestra audiencia. Entonces, si no es, ¿por qué se niegan ustedes a firmar este acuerdo? Porque entendemos que esto no es una equiparación real, ¿vale? Toda esta subida, todo este incremento de salarios, como bien han dicho anteriormente, viene recogido en el complemento específico singular, lo cual ya dejaría totalmente fuera de juego a la gente que está en segunda actividad o en la reserva, en la Guardia Civil. Ellos no tendrían acceso a ese beneficio, ya que dentro de ese complemento no es uno de los que se cobra en la segunda actividad o en la reserva. Aparte de eso,
incluiríamos otra vez el tema de la paga extra, que los mossos sí tienen una paga extra doble o superior a la nuestra, y las horas extras o asistencias a juicios, que tampoco están incluidas dentro de estas negociaciones. Es decir, que las horas extra y las pagas extras, digamos, se quedarían igual y no estarían dentro, digamos, de este complemento que les ofrece el Ministerio. Efectivamente, un Policía Nacional o un Guardia Civil en este caso, la paga extra que cobra es un complemento a su paga mensual, por decirlo de alguna forma. Sí, como todo el mundo. El cual, efectivamente, pero no es una paga doble, por decirlo de alguna forma, como tienen los Mossos de Escuadra, que cobran un doble de su complemento específico general. Realmente es el complemento importante que tienen ellos allí puesto. Y respecto a las horas extra, ¿hace muchas horas extra en policía, de media? Hombre, en Policía Nacional yo le puedo decir que un Policía Nacional horas extras hace muy pocas, por no decir casi ninguna. Por aquí son servicios que no están pagados, incluso cuando se hace algún servicio extraordinario, hay veces que se compensa con horas en vez de con dinero. Guardia Civil, no tengo conocimiento ahora mismo de cómo están, pero vamos, me podría asegurar que más o menos por un estilo. ¿Y qué van a hacer si sale un sí en la votación de sus compañeros? ¿Lo van a respetar o van a continuar, por el contrario, con las manifestaciones y reivindicaciones? Hombre, lógicamente, si la mayoría de las personas votan ese sí, nosotros vamos a respetar ese acuerdo al que han llegado, siempre vigilándolo muy de cerca, ya que en un principio lo que dicen es que va a haber 500 millones de euros para estos presupuestos encima de la mesa, y lo que vamos a estar es muy vigilantes de que realmente ese dinero va destinado a donde tiene que ir, que es a la nómina de todos los funcionarios. Y cuando digo todos, me refiero a todos en general, incluyendo a segunda actividad y reserva también. ¿Y qué ocurre si gana el no? Lo digo porque la lucha va a continuar, supongo, las movilizaciones, y por otra parte, ¿aspiran ustedes a que de alguna manera se cuente con Jusapol como un interlocutor válido con el Ministerio del Interior, o creen que no se va a contar con ustedes? Bueno, en primer lugar, con el tema de las movilizaciones vamos a seguir con ellas, ya que, como bien he dicho antes, entendemos que esto no es una equiparación real, y el único fin con el que ha nacido Jusapol ha sido por la equiparación salarial con las policías autonómicas. Entonces, hasta que no se consiga ese fin, nosotros vamos a seguir luchando, movilizando a la calle. Y en cuanto a la segunda pregunta que me haces, dudo mucho que ninguna de las dos partes accedan a que Jusapol sea un interlocutor válido. ¿Por qué? Hombre, porque creo que entre ellos están llegando perdón, a sus acuerdos, y no interesa que realmente se meta en medio esta asociación, que realmente lo que quiere es pedir la justicia salarial para ambos cuerpos. Tanto pero si tiene 35.000 asociados o afiliados, no sé cómo les llaman a ustedes. Claro, el problema es que no tenemos representación ni en el Consejo de la Policía ni en la Guardia Civil. Entonces, de esa forma va a ser imposible que nos dejen acceder a la mesa de negociación. Bien, si la última fuerza del Ministerio del Interior fuese, esto es como un plato de lentejas, o las toman o las dejan, ¿qué haría usted? Cogerlo, supongo. Hombre, entiendo que lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahora mismo. Se ha luchado por una equiparación total. El ministro hace aproximadamente, como tú bien decías, 15 días, ofrecía una oferta irrisoria. De hecho, los sindicatos, como bien has comentado, se levantaron de la mesa, no aceptando eso. Lógicamente, al haber esta ruptura, están viendo que no vamos a ceder y vamos a seguir luchando por lo que entendemos que es algo justo, algo de justicia, que es que todas las policías en España cobren lo mismo, igual trabajo, igual salario. Sin lugar a dudas, algo de justicia que aquí siempre, como usted bien sabe, lo hemos defendido. Pablo Pérez, muchísimas gracias por haber estado esta noche en este informativo y muy buenas noches. Y mucha suerte en esas reivindicaciones. A vosotros, muchísimas gracias. Abrimos la crónica del separatismo porque cientos de miles de catalanes salieron este domingo a las calles de Barcelona para manifestarse pacíficamente en nombre de Cataluña, de España y en lo que se denomina Tabàrnia. La policía local sitúa tan solo en 15.000 los participantes en esta concentración, mientras que la propia organización aseguraba que había cerca de 200.000 personas. Al grito de "Yo soy tabarnés, yo soy español" o "Boadella presidente", los manifestantes llamaban a la exaltación de la fraternidad y el optimismo frente a la búsqueda de la ruptura y la falsa diferenciación. Hoy es un día histórico y es la leche. Hemos recuperado lo que era nuestro, que es un patriota español que el nacionalismo durante años ha intentado secuestrar y que en 1614 se levantó por el rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Aquí estamos hoy por eso. La alegría, el humor y la verdad siempre ganan. El nacionalismo ha mancillado la memoria del que fue un patriota español. Una broma muy seria del esperpento independentista. Reacciones en las redes sociales a la manifestación de Tabàrnia. Jordi Cañas, en su perfil de Twitter, decía que los nazis también calificaban de infraevolucionados, infrahumanos y retardados a los judíos.
En concreto, Cañas hacía referencia a este post de un simpatizante, digamos, del movimiento independentista que fue perteneciente al movimiento de Junts pel Sí hace 2 años, y este señor decía en Facebook: hoy hemos tenido en Barcelona una manifestación de narcoadictos, retrasados culturales y demás sujetos infraevolucionados, lo mejor de cada casa de barrio de Farlopia, unineuronales fascistas que claman por ser ubicados en un psiquiátrico que llamamos Tabarnia. Por favor, abandonarlos, ellos lo harían, decía Jordi Cañas, referencia a este post en Facebook. Así es, y por su parte Gabriel Rufián, el diputado de Republicano, decía que hay conciertos con mucha más gente que la manifestación de Tabarnia y que se le dan tanta bola no puede ser bueno. Y hasta Carles Puigdemont se ha pronunciado sobre Tabarnia. Gaspar de Guzmán, Felipe V, Unión Patriótica, Unión Monárquica Nacional, Falange Española, Las Jons, Alianza Popular, Partido Popular, Ciudadanos, Tabarnia. Nada nuevo en los señoríos de España hasta que no los haya, dice el presidente fugado. A los lazos amarillos que reivindican la liberación de los separatistas, de los políticos que han cometido delitos y que están en prisión preventiva y que están por las calles, estos lazos y en instituciones públicas de Barcelona, les ha salido un complemento. Un español y catalán anónimo, cansado de la exclusión separatista, comenzó a dibujar en estos lazos una O a la izquierda y una E a la derecha, ambos de color rojo, simulando así la bandera española. Pretendía, y cambiando evidentemente, cambiar este símbolo por un olé, un acto que ya está siendo copiado por muchos y que incluso muchos ciudadanos que no se sienten independentistas, que quieren seguir siendo catalanes y formando parte de España, aprovechaban la concentración de ayer para cambiar estos lazos que se iban encontrando por un olé. La marcha de Tabarnia se iniciaba ayer con una ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, lugar donde también se inicia la celebración de la Diada de la Región Catalana el 11 de septiembre. Los manifestantes colgaban, como ven en sus pantallas, una bandera de España en la estatua de Casanova para denunciar que los independentistas han manipulado esta figura histórica para convertirlo en un icono del procés separatista. Bueno, para hablar de todo ello tenemos conexión con Eduardo de Delas, que es descendiente de Casanova, a quien ya saludamos. Señor de Delas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por atender a las cámaras de Intereconomía. Estaba justo en este momento buscando imágenes de lo que fue ayer y de esa fotografía en la que se ve perfectamente el monumento de Casanova con esa enseña, con la enseña nacional. Pero en primer lugar, aclárenos, ¿qué parentesco guarda usted en concreto con Rafael de Casanova, persona que vivió, por cierto, en el siglo XVIII? Pues sí, teniendo en cuenta la distancia, yo soy exactamente nieto octavo de su hermano mayor. Nieto octavo de su hermano mayor. Para que la audiencia lo entienda, señor de Delas, ¿qué papel jugó su antepasado, digamos, en la guerra de sucesión de 1714, que algunos, los separatistas, se empeñan en llamar de secesión? Pues eso sí que me parece que es una falta de cultura. Secesión y sucesión solo se diferencian en una letra, pero ¿qué letra? Lo es todo, es decir, una secesión es separarse y una sucesión es lo que hubo, que fue una guerra entre dos candidatos a la corona de España, que fue Carlos de Habsburgo y Felipe de Borbón, Felipe V. Felipe V, a quien, en cuanto se le proclamó rey, siguiendo el testamento de Carlos II, vino a Barcelona, juró todos los fueros y absolutamente todas las leyes de Barcelona, y al cabo de 5 años los barceloneses, como siempre, le traicionaron absolutamente pasándose a su enemigo. Entonces, evidentemente, Felipe V inició la reconquista de las zonas que se le habían rebelado hasta que las conquistó todas, incluido Barcelona. Y por eso Barcelona estaba tan asustada y tan en contra de Felipe V, porque saben muy bien que cuando precede una rebelión, el castigo es peor. Y don Eduardo, ¿cómo es posible que gran parte de la sociedad catalana hayan comprado este relato y consideren a su antepasado como un separatista? Bien, pues eso tiene mucho que ver con las apetencias políticas de los que tienen esta teoría, esta equivocación absoluta y esta falsificación de la historia, porque les es mucho más fácil colgarse del victimismo para hacer adeptos
y aparte pues jugar con sus cargos y con sus preeminencias, nada más. Bueno, ya por último, señor de Delas, ¿con qué imagen cree que se sentiría más cómodo su antepasado? ¿Con la que vemos habitualmente los 11 de septiembre, cuando determinadas personas se encaraban al monumento y le cuelgan una bandera separatista, o con la de ayer, cuando otros ciudadanos se encaramaron también al monumento de su antepasado y le colgaron una bandera de España? También creo que era una de Tabarnia. ¿Con cuál se sentiría más cómodo? Bueno, vamos a ver, lo de las banderas referidas al siglo XVIII es un anacronismo, porque en el siglo XVIII no estaba en ninguna de todas esas banderas, ninguna de ellas. Es evidente que si a él se le hubiera ofrecido manifestarse español o catalán, hubiera dicho español, por supuesto, porque es lo que era. Entonces no existía el tema de la Cataluña independiente ni Cataluña absolutamente nada. Si cuando se hizo la primera constitución, la de Cádiz, nadie apareció para reclamar la independencia de Cataluña, absolutamente nadie. Eso era un tema completamente olvidado y no se volvió a resucitar hasta la Renaixença y hasta un poco después. Efectivamente, y en esas estamos. Señor don Eduardo de Delas, que muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras este informativo, y buenas noches. Adiós, buenas noches, hasta siempre. Cambiamos de tercio y atención, porque los Mossos d'Esquadra tenían fichados desde el año 2016 a 3 de los terroristas que se abatieron tras llevar a cabo los atentados de Barcelona y Cambrils el pasado agosto. 6 meses en los que los agentes catalanes tenían absoluto conocimiento de los 3 yihadistas vecinos de Ripoll y que luego lo ocultaron tras la masacre que se cobró la vida, recordamos, de 16 personas. Sus datos estaban en poder de los Mossos d'Esquadra el 20 de enero de 2016 tras llevar a cabo un incidente, o tras producirse un incidente islamista en una de las comisarías de Gerona. Y durante la homilía de la misa dominical emitida por TV3, un monje de Montserrat, Josep Miquel Bauset, pedía a la Iglesia no quedarse callada ante la situación política catalana. Pedía al monje también a la liberación de los separatistas encarcelados y cuestionaba la violencia del referéndum ilegal del 1 d'octubre. És normal que hi hagi líders socials i polítics en pressió preventiva, acusats de rebel·lió i de sedició, quan Amnistia Internacional ha demanat la seva llibertat. No és injust que una part del govern legítim de Catalunya, com ens va recordar el bisbe de Solsona, estigui empresonat? Bueno, comienzo de la jornada de contactos. Roger Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, acaba de proponer a Jordi Sánchez como nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat, y lo ha hecho después de la ronda de contactos que ha mantenido con todos los grupos políticos que tienen representación parlamentaria en el Parlamento catalán, empezando por Miquel Iceta del Partido Socialista Catalán y por Xavier Domènech de Catalunya en Comú Podem, que han tenido un encuentro con el presidente catalán esta mañana y han dado inicio a la segunda ronda de contactos. Más adelante también se ha reunido con el presidente del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol. Estas reuniones se producían mientras la CUP, el partido antisistema, daba un portazo a cualquier candidato, incluso Jordi Sánchez, que no supusiera que en el programa de gobierno del nuevo candidato no hubiese un único objetivo: la implementación y el desarrollo de la República. Las filas de Carles Puigdemont, como saben, pretendían investirle a Jordi Sánchez con el apoyo de Esquerra y de la CUP. Los de Esquerra fueron reticentes, finalmente dieron el apoyo al partido de Carles Puigdemont, pero finalmente los antisistema han puesto este único condicionante. Veremos si lo consiguen. Vamos a escucharle. Es que ante el posible reto de una investidura, nuestra posición es de abstención ante cualquier candidato o candidata que no lo sea resultado de un pacto político de gobierno republicano. Por tanto, la CUP no está vetando ni a Jordi Sánchez ni a ningún otro candidato o candidata. La CUP lo que está diciendo es que no participaremos de ninguna política autonomista. Bueno, no obstante, Elsa Artadi, la portavoz y diputada de Junts per Catalunya, cree que hay tiempo suficiente para poder llegar a un acuerdo con los antisistema, aunque eso sí, no descartan volver a ir, atención, a unas segundas elecciones.
La nostra voluntat és fer un acord que inclogui la CUP. Repeteixo, encara que tinguéssim els vots, crec que l'acord també ha de ser amb ells. No podem descartar res. Jo crec que seria una mica fals descartar coses, perquè la realitat ja veiem com és. Y por su parte, los republicanos sí apoyarán a Jordi Sánchez. Sergi Sabrià, el portavoz de Esquerra, ha asegurado en rueda de prensa que Sánchez no supone ningún problema para ellos y que van a apostar por el encarcelado. Vamos a defender la propuesta de Jordi Sánchez, que va a tener nuestro apoyo y nuestros votos. En el punto donde estamos, las elecciones serían una irresponsabilidad. Hace falta hacer efectivo el mandato del 21 de diciembre. Tenemos que llegar a un acuerdo en el que hace semanas que estamos trabajando. Sin embargo, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, prefiere tender puentes con los comuns y dialogar con el PSC con el objetivo de ampliar la mayoría social. De esta forma, se manifiesta en un artículo que ha escrito para El Periódico, en el que se asegura que el independentismo solo tendrá éxito si se entiende que debe acumular fuerzas. Añade que no son suficientes. Dice también el republicano que debe converger con las fuerzas políticas que también defienden el referéndum vinculante, lideradas por Xavier Domènech, y debe abrir vías del diálogo franco con el socialismo catalán del PSC de Miquel Iceta, que debe decidir si planta o abona la involución de los derechos y libertades. Y desde Podemos y desde las fuerzas constitucionalistas no apoyarán a Jordi Sánchez. Ni el PP, ni el PSC, ni Ciudadanos, ni Podem dirán sí a la candidatura de Sánchez, e incluso los populares piden a Roger Torrent que no se le presente como candidato. Que no conviene proponer a personas que no puedan desarrollar en plenitud sus responsabilidades, y en tercer lugar que nos conviene cuanto antes tener un gobierno estable, capaz de gestionar las competencias y recursos de la Generalitat y capaz de abrir un escenario de diálogo con las instituciones del Estado. Y se está equivocando porque no se puede presentar como candidato a investidura de la Generalitat a un señor que está en prisión, pero que sobre todo está condenado al fracaso de su investidura. Y esa condena al fracaso de su investidura la marca exclusivamente sus socios de gobierno, que es el partido antisistema de la CUP. Pero nos tememos que este nuevo candidato nos lleve otra vez a un nuevo pleno no realizado, como ya fue el caso de la presentación de la candidatura de Carles Puigdemont. Evidentemente, para nosotros, Jordi Sánchez tiene todos sus derechos para poder presentarse como candidato para la Generalitat de Cataluña, como tan evidente es que estamos viviendo una situación de normalidad democrática. Para nosotros lo relevante para salir de esta situación es constituir una presidencia efectiva de la Generalitat de Cataluña, y entendemos que el candidato que ha presentado Junts per Catalunya no reúne estas condiciones. Bueno, y mucho ojo a las revelaciones que hoy hemos conocido sobre la tensión, las dudas y los miedos que hubo en la cúpula del separatismo días antes del referéndum ilegal del 1 de octubre. Son unos audios nuevos que hoy han visto la luz, pero esta voz no son declaraciones ante el juez, sino conversaciones telefónicas intervenidas entre los principales organizadores del referéndum. María Matos, muy buenas noches. Desde luego son reveladoras de que no las tenían todas consigo y que tenían miedo incluso. Buenas noches. Exactamente, buenas noches. Son conversaciones de grabaciones telefónicas que pertenecen al sumario del juzgado número 13 de Barcelona, que investiga a los dirigentes independentistas. ¿Y qué es lo que se revela aquí? Pues lo primero que llama la atención es que ellos mismos bromeaban sobre si pudieron tener o no pinchado el teléfono móvil. Así como van a escuchar ahora el secretario de Hacienda, Lluís Salvador. ¿Pots parlar o no? Sí. De forma controlada pels que hi ha a l'altra banda del telèfon. Vale. No, és conya. Ah, no? Hòstia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, también sabemos que la cúpula independentista, formada pues por Rovira, por Salvador, por Junqueras, por Jordi Sánchez, también por Jordi Cuixart, se autodenominaban Estado Mayor y mantenían encuentros para tratar de parar y de frenar los golpes del Estado español. Y miren cómo Marta Rovira, el secretario general de Esquerra, le da instrucciones a Salvador de cómo tiene que actuar, y este le dice que la propia Elsa Artadi tenía miedo por lo que pudiese ocurrir. Vaig forçant que el nom del PDeCAT sigui ella. ¿vale? Llavors, he també arrencat el compromís que l'ANC i Òmnium ens donaran una persona. ¿vale?
que sàpigues que va més enllà de l'Elsa, de que farem un grup, val? I ja està. I a més hem assumit nosaltres, és a dir, Esquerra, el lideratge d'això. Per tant, tu has de marcar les pautes, l'has de dirigir, i convoques el grup quan et sembla. L'Elsa l'he vist acollonida, diu, hòstia, diu, això, diu, anem molt tard, ens hem de trobar cada dia. Sí, bueno, està bé. Ella, evidentment, se'n és conscient que anem tard i que hi ha molta feina per a fer. I ja està, és a dir, que ella quan mínim l'he vist en les piles posades. Bueno, esas conversaciones corresponden a los días previos de la celebración del referéndum ilegal, pero esa falta de planes no era el único problema dentro de la cúpula independentista. Marta Rovira crea muchísima tensión al trasladarle a Josep María Jové, el secretario de vicepresidencia, que su intervención y la de Junqueras habían sido muy erróneas. Vean. Molt bèstia. Sí? Molt. Ha sigut molt bèstia, però la vostra intervenció, tant la teva com la de l'Oriol, s'ha interpretat com nois, ja ho sabíem, això podia passar, no hi ha res a fer, s'ha acabat tot. La gent ho ha interpretat així. Conyo. Tothom, I ho hem d'acabar, i tenim la gent al nostre costat, i ja està, això no té marxa enrere. Y es que además de intervenir las cuentas de la Generalitat, el gobierno había incautado esa misma tarde 100.000 carteles oficiales, 100.000 papeletas para el referéndum ilegal. Jové se lo contó a Rovira y no ocultó su desánimo. Confiscació? Ah, sí? De què? De material? Sí. I això, i què? Ho han publicitat o...? Sí, Rajoy ho ha dit. Bueno, pues, así que como acabamos de ver, muchísima tensión, ¿no?, para todos esos organizadores del referéndum. Efectivamente, vamos a intentar entender todo ello. Para analizar, como les digo, la actualidad que nos llega desde Cataluña, tenemos conexión con Sergi Fidalgo, director del catalán.es. Sergi, buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches, desde el caos. Desde el caos, efectivamente. Bueno, Sergi, ¿cómo valoras el hecho, en primer lugar, de que la CUP diga que no apoya a Jordi Sánchez, no por su persona, sino porque lo que quiere es un programa que implemente la República? ¿Eso nos aboca a nuevas elecciones o ves o crees que hay otro escenario factible? Porque Torrent acaba de proponerle como candidata a la Generalitat. Bueno, ya sabéis que la CUP, su único objetivo es liarla. La CUP ha venido a este mundo para liarla y por lo tanto ya lo hizo con Artur Mas, lo ha hecho continuamente con aquellas asambleas maravillosas que acaban de manera muy extraña, va a seguir liándola hasta el final. Pero como la CUP tampoco es tonta, porque la verdad es que estos radicales, esto de la táctica lo tienen muy bien aprendido, saben hasta dónde pueden llegar y en el último momento, cuando parezca que estamos en el abismo, veréis cómo se sacarán unas de la manga para llegar a algún tipo de acuerdo y por supuesto que los separatistas sigan gobernando, intentar levantar el 55, que otra cosa va a ser muy difícil porque lo de Sánchez es un chiste, pero que la CUP va a jugar la carta del maximalismo hasta el último momento, que tirará para atrás, como hizo con Artur Mas, que parece que iba a haber elecciones y al final salió la carta de Puigdemont. Tranquilos que la CUP ya tiene pensada la sorpresa y la descubriremos en unos días. Sergi, Junts per Catalunya y Esquerra se han decantado finalmente por Sánchez. Incluso Torrent prevé un pleno presencial. ¿Crees que podrá salir finalmente de la cárcel para ir al Parlamento y ser investido o no? Bueno, sería muy gracioso que Jordi Sánchez saliera de la cárcel y, por ejemplo, no saliera Oriol Junqueras. Yo creo que el juez de Arena va a ser muy difícil con una persona como Jordi Sánchez que siga habiendo riesgo de que realmente si sale de la cárcel no vuelva, porque podría haber problemas, le libré de la prisión preventiva. Yo creo que básicamente esto fue una especie de gesticulación más dentro del separatismo para al final llegar al acuerdo que les interesa. Que Esquerra, de momento, con toda esta historia de Sánchez, ha conseguido lo que buscaba, que es conseguir tener más mando en TV3, conseguir el control de la educación, que es lo que quiere. O sea, Esquerra está muy tranquila porque sabe que poco a poco están consiguiendo las concesiones del PDeCAT, o sea, de la antigua convergencia, que le interesan a ellos para cuando al final lleguen a un acuerdo, porque llegarán a un acuerdo porque no habrá elecciones, ellos tener el máximo de áreas controladas. Bueno, Jordi, un par de polémicas más. La carta de Joan Tardá, diputado de Esquerra en el Congreso, en el periódico, en la que abre la puerta a pactar con el PSC, los comunes. ¿Qué opinión te merece? Porque incluso desde sectores separatistas le llaman traidor por si quiere insinuar pactos con los socialistas. A ver, pensad una cosa. Número uno, acordaros, y tú también lo has visto, y lo hemos visto, y todos nuestros queridos televidentes han visto, yo he visto a Joan Tardá corriendo por los pasillos del Congreso
para presentar un papel para aprobar los presupuestos de Zapatero. O sea que Esquerra Republicana ya tenía experiencia en pactar con socialistas, ya están los tripartitos y, digamos, el sostén que le hizo durante 3 años en el Congreso de los Diputados. Por lo cual, sorprendernos no me sorprendería nada. Ahora bien, yo creo que va a ser muy difícil que el PSC acepte eso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ayer, el sábado, los socialistas, por primera vez en 40 años, pusieron la bandera nacional en su congreso, en su máximo órgano, que es el Consejo Nacional. Por lo tanto, yo creo que esto es más que nada, esto de tardar es un intento de desviar la atención, como decir a la CUP, oye, hay un plan B, no os paséis, pero que no va a llegar a ningún sitio, porque ahora el PSC no se lo puede permitir, y por supuesto el Pedro Sánchez sabe que aquello sería un suicidio, y en Extremadura, en Aragón, en Andalucía, se lanzarían a su cuello. No es viable, ¿no? Otra cosa en los comuns, que como están siempre ahí tonteando, y una actuación de los comuns podría facilitar, podría, digamos, neutralizar el tema de los votos de la CUP, que al final Domènech hará alguna cosa rara. Pero yo creo que por el momento, mientras presenten presos como Sánchez o como Junqueras, va a ser muy difícil que tanto comuns como socialistas hagan nada. Y por último, ¿cómo valoras la enorme manifestación de ayer de Tabarnia? Porque se sabe finalmente cuánta gente fue, porque la policía local cifra muy diferente a la propia organización. Y por otro lado, ¿crees que lo de ayer era una broma, una coña marinera, como se dice en Cataluña, o es algo serio? Bueno, veis aquí el lacito, yo estuve ayer allí con mucho orgullo, estuve ahí, de hecho hice una ofrenda floral al monumento de Casanova para reivindicarlo como un patriota español. Yo como director de Catalán hicimos una ofrenda, porque pensamos que lo de Tabarnia fue una idea muy interesante. A ver, la Guardia Urbana de Colau siempre tiende a cualquier manifestación constitucionalista a quitarle, digamos, dos terceras partes. De cualquier manifestación separatista ponerle el triple. Con lo cual, igual los 200.000 que dice Plataforma por Tabarnia, igual no eran, pero los 15.000 que dice la Guardia Urbana tampoco. Yo calculo unos 40.000, que yo creo que es una cifra bastante muy interesante para lo que era. Pensar que es una convocatoria hecha desde la broma, desde el buen humor, desde el cachondeo, y que ha sido Albert Boadella y Tomás Guas los que lo han promovido básicamente, y ya lo vives. Me parece una convocatoria maravillosa, fue todo pacífico, fue todo divertidísimo, fue maravilloso ver a Jaume Vives subido en una furgoneta en la plaza de San Jaume, porque la Colau no nos dejaba por una tarima soltar un discurso, poner el himno nacional en el monumento a Casanova, poner el himno nacional en la plaza de San Jaume. Fue todo realmente muy bonito, y yo creo que es el principio de algo interesante. Esto no quiere decir que Tabarnia tenga que sustituir ni a PP, ni a Ciudadanos, ni a los partidos constitucionalistas, al contrario, pero sí que es un toque de atención interesante para los separatistas, como diciéndole, oye, que en broma o en serio también nosotros nos movemos y sacamos gente a la calle. Sergi Fidalgo, director del Catalan.es, muchísimas gracias por haber atendido a este informativo. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Bueno, ya por último, quiero que escuchen, atención, lo decíamos al comienzo del informativo, esas declaraciones de odio del portavoz del sindicato de los Mossos independentistas contra los manifestantes que ayer se manifestaban, y valga la redundancia, en Barcelona. El grito de fascistas, homófobos y machistas. Así calificaba Albert Donaire a los manifestantes catalanes que quieren seguir siendo españoles. Escuchen. Jo entenc que no hagueu ficat una lletra a l'himne d'Espanya. Jo entenc que a vegades, veient el nivell que hi havia avui a Tabarnia, costa memoritzar una lletra. Per això, bàsicament, esteu cantant els lolololos, perquè sou incapaços de memoritzar una lletra. No passa res. Una altra incoherència del vostre discurs, torno a dir, de mancança intel·lectual, que és el que teniu. Us falta intel·lecte, us falta coherència, i per això passa el que passa. Demencia de intelectuales, fascistas, literalmente homófobos y machistas. Y este señor es un hombre armado, lanzando estos discursos. Abrimos crónica de la política nacional. Ciudadanos se está disparando como fuerza política con mayor intención de voto. Así lo reflejan varias encuestas que hoy lo vuelven a reiterar. Si se celebrasen comicios a día de hoy en nuestro país, la formación liderada por Rivera, seguirían creciendo más de 15 puntos lo ven ahí, desde el año 2016. Se colocaría en una primera posición muy destacada con el 28,5% de los sufragios, seguida, atención, ni más ni menos que a 7 puntos por el Partido Socialista y a 7,1 puntos por el Partido Popular, la formación que lidera Mariano Rajoy. Por tanto, batacazo tanto de socialistas como de populares, mientras que Podemos sigue con su clara caída en la intención de voto. Se colocaría como cuarta fuerza política con el 17% de los sufragios.
Y como todos los lunes, continúan las manifestaciones por unas pensiones dignas. Esta vez los pensionistas en Bilbao han salido a las calles para protestar por la pérdida de poder adquisitivo después de la escasa subida del 0,25%. Se han reunido en torno al ayuntamiento a gritos de jubilados jorobados o la pensión es un derecho. Además, también han pedido que tanto a jóvenes como a mayores que se sumen a ellos a la concentración convocada para el 17 de marzo en defensa de las pensiones públicas. Parece ser que este gobierno ha perdido la dignidad en cuanto a considerar a las personas mayores dignas de poder vivir decentemente. Hay ancianos que no tienen ni pueden tener agua para ducharse dignamente, ni luz ni electricidad. Queremos una pensión digna, no una miseria. He venido todos los días y si tengo salud seguiré viniendo. Y soy muy mayor, pero apoyaré lo que pueda. La juventud tenía que apoyar un poco más de lo que está apoyando. No solo los mayores, la juventud también, por la cuenta que les va a tener. Aquí tenemos que venir a dar caña porque si no, estos son unos chorizos que ¿para qué? ¿Que para qué te voy a decir? Yo no los puedo ni ver. A Rajoy, desde luego, le tengo una manía que no le puedo ver, porque no hay derecho. Encima te quedas viuda y te queda el 50%. Aparte de no subirte nada. Son unos chorizos y unos ladrones, hijo. Todos son iguales, ¿eh? Se refería esta señora al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien ha recibido pitadas y abucheos por los pensionistas en su visita a Badajoz. Rajoy había acudido a la ciudad extremeña para ratificar ante el presidente Guillermo Fernández Vara su compromiso con el AVE a esa comunidad. Ha sido la salida del acto cuando el presidente de nuestro país se dirigía a su coche y los jubilados han empezado a gritar «fuera, fuera». Las pensiones pueden tener un papel protagonista en la negociación de los presupuestos generales del Estado para este mismo año. La semana pasada el Gobierno anunciaba que se iban a presentar esta primavera. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, que aseguraba, o auguraba, mejor dicho, que a finales del mes de junio era la fecha límite para tenerlos aprobados. No obstante, que estos se aprueben depende del apoyo, como saben, de las demás formaciones. Apoyos que varían en función del cumplimiento de las exigencias al Ejecutivo de Rajoy. Veamos ya qué partidos políticos apoyarán los presupuestos y a cambio de qué. Mariano Rajoy, más solo que nunca con sus presupuestos bajo el brazo. La negociación no está siendo tan fácil como pensaban. Hay tensión entre las distintas fuerzas. El presidente del gobierno es consciente de que si no consiguen el apoyo de Ciudadanos, tendrán que presentarlos en solitario. Mientras tanto, intentan negociar con los nacionalistas vascos. Las ganas de adelantar elecciones se han colado en la negociación de los presupuestos. Ciudadanos quiere aprovechar el tirón actual de intención de voto y el PP no vive su mejor momento. Y en medio de todo esto está el PNV y el PSOE. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, duda que Rajoy consiga sacarlos adelante. O sea, veo este mes muy complicado. Está todo el tema de las pensiones, está todo el tema de Cataluña. Si no hay el presupuesto, Rajoy no va a caer. El PSOE, sin remontar en las encuestas, exige al presidente someterse a una cuestión de confianza si no los aprueba. Si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Ciudadanos, por su parte, solo mira hacia las nuevas elecciones, en demostrar el desgaste del actual gobierno y para ello no paran de poner requisitos para darles su apoyo. Ciudadanos no apoyará los presupuestos generales del Estado si no hay bajada en el IRPF, ese impuesto negativo para guarderías, también esos 1.000 euros para familiares con personas mayores a cargo y para personas, en ese caso familias con discapacitados a cargo. Hace tan solo 2 días Mariano Rajoy aseguraba que los presupuestos para 2018 serán aprobados el día 23 de marzo, tan solo dentro de 18 días. ¿Lo conseguirán? Para hablar de todo ello, tenemos conexión con el periodista de la información.com, Fernando Valls, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches. Analizamos diferentes temas de índole nacional. En primer lugar, la nueva encuesta. Más allá de los resultados que da, que habrá que ponerlo, digamos, en cuarentena, como todos los sondeos demoscópicos, ¿te crees la tendencia que marcan estas encuestas de que Ciudadanos está despuntando y que podría ser primera fuerza política? ¿Es verosímil? Sí, claro que es verosímil. Pese a que estas encuestas son todavía realizadas con una pequeña muestra, hay encuestas más potentes que demuestran que esa tendencia es a que Ciudadanos suba a costa del PP. Lo demuesran, por ejemplo, los famosos sondeos que hemos venido publicando en la información con datos de Metroscopia, que también trabaja para el diario El País, pero sobre todo la empresa más importante de sondeos es la empresa pública, el CIS. Ahí ya se veía que había una evolución del voto de Ciudadanos y que solo le robaba voto al PP. Más o menos la cantidad de voto que le roba es de en torno a 2 millones de votantes el partido de Rivera al PP. Por lo tanto, claro que me creo estas encuestas y sobre todo se la creen en los partidos, ya que en Génova hay bastante preocupación por ellas. Entonces, como bien dices, ¿crees que estas encuestas están marcando la agenda política del Gobierno y además de otros partidos, como por ejemplo Ciudadanos y el Partido Socialista? Sí, claro que sí. Ya, por ejemplo, un hecho relevante es que se ha abierto la veda en un terreno como eran las pensiones. Hasta ahora había un acuerdo no escrito en el que todo el tema de pensiones se trataba en el Pacto de Toledo y no se evidenciaba en los medios. Ahora estamos viendo cómo PP, PSOE, Ciudadanos se lanzan ataques cruzados con este tema que son las pensiones. Claro que hay nerviosismo, claro, incluso en algunos partidos ya se están viendo en el Gobierno próximamente, u otros, como el PSOE, ya plantea unas elecciones de manera abierta. Bueno, presupuestos, Fernando. Rajoy dice que los presenta esta primavera, que pretende aprobarlos antes de verano. Ciudadanos se niega a ceder en sus líneas rojas. Y hoy Pedro Sánchez ha dicho que si no saca los presupuestos, exigirá a Rajoy que se someta a una cuestión de confianza. Vayamos por partes. ¿Cómo puede el PSOE exigir tal cosa al Gobierno si es el presidente del Gobierno el que tiene que presentarse a esa cuestión de confianza? Claro, el PSOE han hecho cálculos y ven que es muy difícil que a día de hoy salgan adelante los presupuestos. Es bastante complicado porque el que tiene que girar es el PNV. Yo creo que con Ciudadanos hay un acuerdo ya, un preacuerdo firmado el pasado verano y que parece que se va a cumplir. Pero el problema es el PNV y el PNV no va a girar hasta que no se solucione el gobierno en Cataluña. Y ya ve cómo estamos, entre Sánchez, Puigdemont, que no se quiere echar a un lado y que sigue insistiendo. Pues hasta que no se solucione Cataluña, el PNV no va a girar. Y es ahí donde está el mayor problema. Sánchez sabe esto y por eso ha pedido una moción que Rajoy se someta a una cuestión de confianza. Queda clarísimo. Fernando Valls, periodista de La Información, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras este informativo y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Pablo Iglesias es un traidor. Así lo ha manifestado el rapero Pablo Hasél, condenado a 2 años y 1 día de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo. Este domingo, en una charla sobre libertad de expresión organizada en Zaragoza, Hasél aseguraba que fue el líder de Podemos el que encargó la canción por la que Valtònyc, recuerden, ha sido castigado y condenado con una pena de 3 años y medio de prisión. Pablo Iglesias habría encargado esa canción en su día a Valtònyc para su programa de La Tuerca. Dice Hasél que Iglesias ha dejado tirado al rapero. Pero ¿cómo podéis callaros ante todo esto que está pasando? Porque Valtònyc, la canción contra la monarquía por la que ha sido condenado a prisión, se la encargó Pablo Iglesias para su programa La Tuerca. Y cuando Valtònyc lo lleva a la Audiencia Nacional por esa canción, Pablo Iglesias lo deja tirado, con toda la ayuda que le podía dar, y lo deja tirado, es que ni siquiera le ofrece un abogado. Bueno, esto es lo que decía, la guerra abierta, fuego amigo, entre la izquierda radical de nuestro país. Ver para creer. En el fondo siguen pensando lo mismo. Y presten mucha atención, porque un profesor, de islamología ha negado lo que hasta el momento todo el mundo pensaba: la invasión musulmana y la reconquista en territorio español. Así se recoge de un artículo publicado en El País, en el que además han podido hablar con el protagonista.
Así es, el profesor Emilio González Ferrín defiende en su nuevo libro que no hubo invasión islámica en el 711 ni reconquista cristiana. Asegura que como religión el Islam no existió hasta el año 800, ya que hasta la fundación de la ciudad de Bagdad no hay una persona que hable como nosotros los musulmanes. Y además añade que es imposible que en el 711 se produjera una invasión islámica, ni siquiera una invasión árabe. Dice, hubo una red de conquistas sin cabeza previa. Bueno, para analizar este polémico artículo del periódico El País, del libro de Emilio González Ferrín, tenemos conexión con el historiador Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el autor del artículo dice que en ningún momento se produjo una invasión musulmana, puesto que en 711 el Islam no estaba asentada, digamos, como una religión, que no todos eran musulmanes, vaya. ¿Qué te parece esta afirmación negando lo que conocíamos? Bueno, esa afirmación leída así, tal y como ha sido leída en sentido literal, pues no sé qué sustenta en la realidad. Indudablemente había una parte de las tropas que entran en la península, que no era la primera vez también que había tropas musulmanas que entraban en la península, por cierto, pero una parte de las tropas bereberes, que eran la mayoría a su vez entre las tropas que invadieron la península, todavía no estaban completamente islamizadas. De hecho, la lucha en el norte de África para la islamización de estos pueblos había sido larga. Pero hombre, de ahí proyectar la idea de que no se trataba de musulmanes me parece que es una distorsión manifiesta de la realidad histórica. El autor también sostiene que su libro es para entender la separación que existe entre el Islam, entre religión y cultura. ¿Se puede realizar esta separación al hablar de musulmanes o no? Bueno, yo creo que se puede realizar esa distinción difícilmente, no solamente en el caso del Islam, donde quizás se da una identificación todavía mayor, sino que yo comparto la idea de Toynbee de que toda civilización y toda cultura tiene un origen religioso, por tanto es muy difícil separar la cultura de la religión. Creo además que en el caso del Islam es algo que ofrece una identificación aún mayor. Cosa distinta sería si dijésemos, si no hablásemos de cultura islámica y hablásemos quizá de cultura árabe. Bueno, ahí se podrían establecer algunos distingos quizá, pero desde luego en el caso del Islam no me parece que eso sea posible. Por último, Fernando, el autor desliga, digamos, el elemento cristiano de la Reconquista por el hecho de que en 1248 en el ejército de Fernando III había un 60% de soldados que eran musulmanes. Dice que fue una simple invasión del rey de Castilla. ¿Te parece acertado esta apreciación histórica que hace el autor de esta obra tan controvertida? No, no me parece acertada en absoluto. Creo que tomar el elemento cuantitativo de la historia es algo muy peligroso, porque entonces no podríamos hablar, por ejemplo, de época de la revolución industrial hasta el siglo XX, y no podríamos tratar de tal el siglo XIX, porque cuantitativamente Europa era mucho más agraria que industrial, y en cambio estamos hablando de la época de la revolución industrial. Por poner un ejemplo, entre otros muchos, que en fin, podríamos poner muchos ejemplos. Fue una invasión cristiana, una reconquista de signo inequívocamente cristiano, y lo fue prácticamente desde el primer momento. Quizá eso ofrecería algún elemento más de precisión, pero en todo caso está claro que el proceso que llamamos reconquista es un proceso presidido básicamente por ese afán cristiano. Como digo, en fin, la consideración cuantitativa nos llevaría a que Hernán Cortés nunca habría conquistado el imperio azteca en su calidad de castellano o español, puesto que la inmensa mayor parte de esas tropas realmente eran indios, ¿no? Fernando Paz, gracias por atendernos y buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Bueno, y este jueves, Día Internacional de la Mujer, las calles de España se van a llenar supuestamente de mujeres que van a alzar la voz, dicen, por la igualdad de género, por ir contra el techo de cristal, contra la brecha salarial y buscar, dicen, eso que supuestamente, la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad de oportunidades. Pero no es solo eso, es una reivindicación en la que en el manifiesto se pueden leer ataques contra lo que dicen ellas, el heteropatriarcado, el capitalismo, determinados tipos de violencia. ¿Cuáles son los puntos más polémicos del manifiesto del 8 de marzo? Javier Torres, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Pues vamos a verlo, como decimos, el próximo jueves se celebra la primera huelga feminista a nivel nacional en España. Se trata de una reivindicación contra el heteropatriarcado. Una de las reivindicaciones del feminismo es contra la violencia sexual, algo que entienden como la expresión paradigmática de la apropiación patriarcal del cuerpo femenino. Denuncian que las mujeres migradas y trabajadoras domésticas son las más vulnerables respecto a este problema. Asimismo, denuncian una supuesta opresión a las orientaciones e identidades sexuales y la existencia de la LGTB-fobia social, institucional y laboral. Otro de los puntos destacados de este manifiesto feminista es la lucha contra la alianza. Dicen ellas que hay una alianza entre el patriarcado y el capitalismo. Según las feministas, la finalidad de este pacto es que sean las mujeres
más dóciles, sumisas y calladas. Por ello propone una rebelión contra el capitalismo con una huelga de consumo y con el fin del uso de las mujeres con fines comerciales. En las reivindicaciones también se menciona la brecha salarial, un tema del que se viene hablando mucho. El manifiesto recoge que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Gonzalo. Respecto, Gonzalo, a los partidos políticos, hay división sobre la huelga feminista del 8 de marzo, de este jueves, mientras que la izquierda se ha sumado de lleno al paro laboral. En la derecha pues no se ha producido tal apoyo. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha confirmado que asistirá a la manifestación con una nutrida representación del Partido Socialista. A secundar los paros parciales que han planteado los agentes sociales, singularmente los sindicatos, y ya les anuncio yo que también el 8 de marzo estaré en las concentraciones de la tarde que se produzcan en la ciudad de Madrid. Por tanto, yo el 8 de marzo, con una representación muy nutrida de la Comisión Ejecutiva Federal, estaremos presentes en las manifestaciones que se celebren en la ciudad de Madrid como consecuencia de ese Día Internacional de la Mujer y en consecuencia también de lucha contra la desigualdad salarial. Por su parte, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha reivindicado el derecho a trabajar y ha anunciado que los populares sí celebrarán el Día Internacional de Mujer por la igualdad de género. Y hay que respetar, insisto, es una convicción profunda, quienes consideran que la mejor manera de poner de relieve este asunto es no trabajar y denunciarlo. También creemos que es perfectamente respetable, o al menos tan respetable, el querer trabajar el día 8 y el resto de días del año, en precisamente denunciar y combatir las causas que provocan esa desigualdad. Y nosotros nos vamos y les dejamos con el tiempo, sobre todo en unos días muy lluviosos. Gracias por su confianza, ya lo saben que la información vuelve mañana a las 8:30. Que pasen buena noche. Adiós. Tenemos la respuesta a lo que muchos os estáis preguntando, y es que la lluvia va a continuar con nosotros al menos durante toda la semana. Esperamos importantes cantidades de precipitación, especialmente en algunas zonas, como por ejemplo el oeste de Galicia, en la zona de las Rías Baixas, también en el sistema central, al norte de Cáceres, o en puntos del extremo sur peninsular, en áreas del estrecho. Para este martes seguimos sacando el paraguas porque tendremos precipitaciones en la mitad oeste peninsular, avanzando hacia el centro y con menor probabilidad en puntos del Mediterráneo. Eso sí, con fuertes rachas de viento en esta zona, con fuerte oleaje en la costa de Almería y también en la costa cantábrica. En Canarias, tiempo bastante tranquilo, eso sí. Tendremos además precipitaciones en forma de nieve, baja la cota de nieve en la mitad norte de la península y esperamos, sobre todo en zonas de montaña, tener nevadas en el interior de Galicia, en la cordillera cantábrica, en Pirineos, en el sistema ibérico o en el sistema central. Además, fuertes rachas de viento este martes. Nos centramos sobre todo en el este de la península y allí esperamos rachas de hasta 80 km por hora en la jornada de este martes, que irán amainando poco a poco. El miércoles una jornada de transición, menos precipitaciones, no las descartamos todavía en el oeste de Galicia, pero en general un día más tranquilo, nubosidad en toda la mitad oeste y cielos más despejados en el Mediterráneo y también en Canarias. Las temperaturas no varían mucho ni el martes ni el miércoles, eso sí, las mínimas el miércoles bajan, así que veremos heladas en puntos de la mitad norte de la península. De cara a la jornada del jueves, nueva oleada de precipitaciones, así que seguimos con el paraguas bien a mano porque nos esperan lluvias en toda la mitad oeste de la península, en Galicia acompañadas de fuertes rachas de viento, también en puntos del centro y con menor probabilidad de nuevo en áreas del Mediterráneo y en las Islas Canarias. Eso sí, suben las temperaturas y con ello sube también la cota de nieve. De cara al fin de semana tenemos una nueva borrasca muy cerca que lo más probable es que nos traiga precipitaciones de nuevo casi generalizadas a gran parte del país y además de nuevo acompañadas de fuertes rachas de viento que sobre todo se centrarían en el noroeste de la península.